queríamos agradecer tu amabilidad de darnos a conocer un poquito más qué es lo que has podido conocer de esto que investiga el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, que llegó a la justicia sobre extorsión de dirigentes piqueteros hacia beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y el tema de comedores. Y si en algún dato de los que conoces hasta el momento aparece algo de Formosa, nos interesaba también saber. Si aparecen, a ver, de Formosa y de otras provincias, pero a eso no tuvimos acceso porque, según lo anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fueron derivados. A ver, las denuncias parten de llamados a la línea 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad para quienes se sientan presionados o víctimas de presunta extorsión por parte de organizaciones sociales, de quienes iban a las marchas, les quitaban el Potenciar Trabajo, un plan social, podían llamar a ese número. Se registraron, según la ministra, unas 150.000 llamados en los últimos tiempos. De esos, varios quedaron radicados en 2 juzgados de la ciudad de Buenos Aires, 2 juzgados federales, que están a cargo de Ariel Lijo y Julián Ercolini. El resto fueron derivados a la Justicia Federal de distintas provincias, la ministra no dio el listado de cuáles, porque se mencionan justamente este tipo de hechos en distintas provincias de nuestro país. Ese es el contexto, un poquito por lo que me preguntaban. Bien. Andrés, y en este caso, ¿cuál era la mecánica del Potenciar Trabajo? ¿Cómo han detallado en esa presentación desde el Ministerio la cuestión de el apriete, o como se lo llame, de las organizaciones, de estos mal llamados hoy dirigentes sociales? Sí, tengo un minuto y cualquier cosa me cortan. Sí, tranquilo. Para que quienes nos están escuchando comprendan por qué tenían la potestad de dar de alta o de bajas o supuestamente apretar a la gente o los beneficiarios de Potenciar Trabajo para que vayan a las movilizaciones. Por las disposiciones del gobierno anterior, quienes eran beneficiarios del Potenciar Trabajo debían realizar 20 horas de tareas en una unidad de gestión. Una unidad de gestión puede ser, por ejemplo, una cooperativa que dependía de las organizaciones sociales, o también hay provincias e intendencias que tenían sus propias unidades de gestión. Es decir, los beneficiarios de ese plan debían ir 4 horas diarias a realizar distintas tareas. No sé, en las municipalidades para barrer calles o barrer veredas, y en las cooperativas, por ejemplo, no sé, para hacer pan o una carpintería, lo que fuese, ¿sí? Entonces eran los dirigentes sociales, hablando de ellos, quienes tenían que llenar una planilla dando la asistencia del beneficiario. Esa planilla se elevaba a la ex cartera de Desarrollo Social, ¿sí? Al Ministerio de Desarrollo Social, que ahora es Capital Humano. Bien, esas planillas iban a una secretaría, que es la Secretaría, o era la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo de Emilio Pérsico, que es justamente dirigente del movimiento Evita. Por eso se dice que está de los dos lados del mostrador. Por un lado, recibía beneficios y por otro los administraba. Bien. Cuando llegó Sandra Petovelo, ¿qué es lo que hizo? Eliminó las unidades de gestión y con lo cual le quitó el poder a las organizaciones. ¿Por qué? Porque con esa planilla le decían a los beneficiarios, bueno, hoy no venís a la cooperativa a trabajar, a hacer pan o a hacer macetas. Tenés que ir a la marcha. Y por eso le pasaban lista, y por eso en los allanamientos están las planillas que le pasaban lista en la marcha. Entonces, si no iban a la marcha, en 3 oportunidades, informaban al ministerio que la gente no iba a trabajar. Y ahí es donde le daban la baja.
se entiende la mecánica. La y por extorsión, qué claro. tenían ese poder. ¿Cómo? Clarito la explicación, clarito. Lo otro también, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Andrés Lisandro lo saluda. ¿Qué tal, Lisandro? Bien, la contraprestación, al menos acá en Formosa suele ocurrir, que se toma como contraprestación de servicio que los beneficiarios de los programas trabajen o tengan funciones dentro de comedores que, o sea, de estos comedores que es del propio movimiento, o sea, como que era el propio jefe. Exactamente. Por eso, todas las notas que hacemos o todo lo que está saliendo a la luz ahora tiene que ver con los comedores. ¿Por qué? Porque gran parte de los potenciar trabajos, y la mayoría, terminaban cumpliendo sus 20 horas semanales en unidades de gestión que eran los propios comedores de estas organizaciones sociales. Entonces, por eso está la vinculación del comedor con el potenciar trabajo. Es más, recién, cuando yo me demoré un poquito, que le dije a la productora, estaba terminando de escribir una nota que está en otro juzgado, no en el de Ercolini, sino el de Ariel Hijo, ¿sí? Bueno, allí se investiga lo mismo, y entonces una de las personas que declaró en esa causa de que se sentía extorsionado por gente del movimiento Evita, justamente, bueno, le pasaba esto, él tenía que ir, dice, a un comedor, y del comedor le decía, mirá, mañana tenemos que ir a la concentración, porque justo es textual, del 1 de mayo de 2022, en apoyo a Alberto Fernández. Entonces, si las organizaciones son piqueteras, bueno, tenían que ir a marchas contra el gobierno, no importa el color político, pero cuando las organizaciones estaban alineadas al gobierno de entonces, como la mayoría que estaba enrolada en la Unión Trabajadores de la Economía Popular, como el Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, bueno, ¿qué es lo que hacían? Iban a concentraciones a favor del gobierno de ese momento. Sí. O sea, depende de las circunstancias políticas del momento, actúan de una u otra forma, digamos, pero y no cumplían en realidad el objetivo que era por el que se le daba ese dinero mensualmente, que era por ahí atender el comedor. Claro, exactamente, efectivamente. Pero también se entiende que muchos ni siquiera tenían actividad y debían ir nada más que a las marchas. ¿Pero por qué? Porque pensemos que el potenciar trabajo estaban inscriptos unos 1.200.000 personas, un poquito más. Entonces de los testimonios surgen, dice, yo iba y no hacía nada porque no tenía lugar. Claro, eran tantas personas. Y repito, la mayoría de ellas no estaban volcadas a unidades de gestión o de trabajo de gobernaciones o municipios que por ahí tenían otro tipo de, le pueden dar otro tipo de tarea, sino organizaciones sociales que no tenían tanta capacidad. Claro. Andrés, para cerrar y liberarte y agradecerte tus palabras, ¿es posible que estas organizaciones como Barrios de Pie, que tiene una pata de Formosa, el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y otras que están involucradas en estas causas judiciales, al tener sucursales o delegaciones o presencia territorial en Formosa, no estarían exentos por ahí que quizás también algo así ocurría en Formosa, porque era una mecánica que corta transversalmente todos los movimientos estos, ¿cierto? Exactamente, por eso por ahí en un poquito la larga introducción lo que decía es que estas denuncias cursan en estos dos juzgados porteños, digamos, ¿no? De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene jurisdicción federal. El resto, que son denuncias, muchísimas, que han llegado de distintas provincias, porque el 134 no diferenciaba localidad, fueron derivados a los juzgados federales de esas provincias, como por ejemplo Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, etcétera, etcétera. Y por lo que sé, por lo que se está sabiendo, ahora hay una especie de, no sé si disputa, pero de ver quién tiene que investigar, si la justicia federal o la justicia provincial. Al menos aquí, desde el Ministerio de Justicia, lo que nos dicen es,
son denuncias que tienen que ver con fondos federales, por eso debe investigar los juzgados federales de cada localidad. Bien. Veremos finalmente quién es el que lleva adelante. Eso le iba a preguntar, ¿se sabe si acá, cuál de los dos juzgados tiene a cargo acá en Formosa? No, por eso yo les decía que el Ministerio no ha difundido a qué provincias se derivaron más denoncias. Honestamente eso no lo sé. Seguramente la ministra Bullrich debe tener ese listado. Honestamente yo no lo he visto aún. Bien. Andrés, gracias por atender la Radio 1, un abrazo viejo, gracias por tu habilidad y tus palabras. No, por favor. Muchas gracias, Andrés.